palabra, conjunto de sonidos articulados que representan una idea, capacidad de expresar el pensamiento por medio del lenguaje, acto o derecho de hablar. Hay cosas que no le gustan a la gente y que debería de tener el derecho de manifestarlas. Construir una teoría o proyecto a partir de la combinación de diversos conceptos y verdades. Estéreo Latacunga FM y Radio Latacunga AM, construyendo la palabra porque la palabra es poder, es poder, es poder, con los temas que a usted le interesan saber. La pluralidad de las sociedades democráticas y la idea del desacuerdo. Hoy junto a usted fabricaremos la opinión más cercana a la realidad de los temas coyunturales que se elaboran en nuestro entretejido social. Construyendo la palabra, su programa para edificar participación ciudadana en las políticas públicas y en los espacios donde se toman las decisiones. Muy buenos días, amigos oyentes, quienes nos siguen a través de Radio Latacunga M, Estéreo Latacunga FM, a través también de nuestro fanpage Radio Latacunga AM en este espacio de Construyendo la Palabra. Hoy sábado 29 de junio, un día especial, la diócesis de Latacunga celebra también las ordenaciones sacerdotales y ese es el tema que hemos escogido para hoy, las tradiciones de San Pedro y San Pablo que en nuestras comunidades de a poco se han ido desapareciendo y para ello nos acompañan ya nuestros invitados con quienes dialogaremos sobre este tema desde los diferentes puntos de vista, el religioso, litúrgico y por supuesto las tradiciones y por qué no decir la historia. Bienvenidos y bienvenidas. En controles nos acompaña Oscar Jiménez y Julio César Erazo. Mi nombre es Paulina Belce, que es un gusto poderle acompañar. De inmediato saludamos a nuestros invitados, es el padre Alonso Guerrero. Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, es un gusto poder estar aquí. Pues en este día que celebramos una fiesta tan importante en la Iglesia Católica, San Pedro y San Pablo, para poder pues entregarles algo que ilumine esta fiesta que desgraciadamente como que se va opacándose cada vez más y vamos dejando a un lado todas nuestras tradiciones. Por supuesto, nos acompaña el historiador Eduardo Paredes. En nuestra ciudad de Latacunga ha relatado y, por supuesto, ha rescatado muchos temas. Sea usted bienvenido. Qué gusto que nos acompañe. Muchísimas gracias la invitación. Aquí estamos para compartir algo sobre lo nuestro, costumbres, tradiciones, folclore, nuestra forma de vivir. Y por supuesto, desde el ámbito comunitario y las vivencias nos acompaña Lalo Freire, el librero de la ciudad. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos para recordar lo que fue esa época maravillosa de San Pedro y San Pablo, del rastrojo, del saltar, y para compartir un momento con ustedes. Muchas gracias. Así es, tradiciones como saltar el fuego, juntar la paja en comunidad han ido desapareciendo. En parroquias como Mulaló y Toacaso desde hace más de 10 años esta festividad ya no se celebra. Sin embargo, en otras como Mulalillo en el cantón Salcedo, en la parroquia Angamarca del cantón Pujilí todavía se conservan ciertas tradiciones. Iniciemos con Eduardo Paredes. ¿Cuál es la importancia de esta tradición de San Pedro y San Pablo en nuestra comunidad, en nuestra provincia? Bueno, como decía Lalo Freire, vienen a la mente recuerdos de mocedades, más de medio siglo, que nosotros podríamos utilizarlo como base de operaciones en la fiesta de San Pedro y San Pablo. Por ejemplo, cuando llega la cosecha, prácticamente queda el rastrojo en los campos del área rural. Los jóvenes, incluyendo los huambras citadinos, iban en caravana a robar, a hurtar este rastrojo para, en los días clásicos de San Pedro y San Pablo, armar unas fogatas en las cuales los más valientes eran los que más alto saltaban, los que mejor conjugaban la candela con la agilidad motriz de sus cuerpos. Sin embargo, más de uno salía mal parado en estas participaciones de San Pedro y San Pablo. Pero cuando usted me decía en Toacaso y en algún otro sector se ha ido perdiendo la festividad original, yo le diré que la más antigua fiesta
le compete a la olla del patate, estaba en el Hatun Sitges. Es uno de los conglomerados más antiguos de la provincia de Cotopaxi. Tenemos primero Chizaló, al norte de Toacaso. Allí hay todavía vestigios del antiguo pueblo de los Achilas. Y lo curioso es que Sitges se extendía desde el sector actual, donde tenemos San Miguel de Sitges, tenemos Yaló, por la banda derecha hasta llegar a Naxiche. Todos los pueblos que están intercalados allí, hablemos de Toacaso, de Tanicuchí, Guaitacama, etc., eran parte del Hatun Sitges. Como prueba de ello, todavía en el sector del actual Salcedo hay un caserío que se llama Sitges Calle, o Calle de los Sitges. Padre Alonso, ¿cuál es la importancia que tiene en la Iglesia Católica estas dos imágenes, San Pedro y San Pablo? Efectivamente, una importancia muy grande, porque San Pedro es el primer papa, el primer obispo de Roma, y San Pablo es el evangelizador de todo el sector pagano, diríamos, los dos. Y gracias a ellos tenemos estas tradiciones aquí en el Ecuador, porque la fogata de San Pedro tiene origen cristiano, origen religioso, la fogata de San Pedro. Y es por la muerte de Pedro, él muere mártir, ¿no? Y luego San Pablo, que muere también, él muere por Cristo de igual manera. Él muere por Jesús. Y Pedro muere crucificado, pero él pide que se lo crucifiquen al revés, para no morir como Cristo. Entonces, los dos mártires son los que dan origen a esto. ¿Por qué? Porque en honor a ellos, esta fogata de San Pedro, que no es como cualquier otra fogata, como los que hacen en las alturas, en fin, para calentarse un poco, sino es una fogata que recuerda el martirio de estos dos santos. No, recuerda el martirio de estos dos santos, porque el fuego purifica, el fuego purifica, cambia todo el fuego, ¿no? Y efectivamente el mensaje de estos dos santos es de eso, ¿no? O sea, es del fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo, que inclusive el Espíritu Santo toma el signo del fuego, porque purifica, ilumina, cambia al ser humano. Lelito, cuéntenos un poco cómo era esta celebración de San Pedro y San Pablo en la ciudad de Latacunga y en los lugares aledaños. Bueno, pero un poquito antes de esto, ¿no? Es decir, había mucho rastrojo y había mucha producción de cebada, porque Latacunga, Cotopaxi, era el granero del país, ¿no es cierto? Cuando los gobiernos del poder, el capital, inventó esta cuestión del subsidio al trigo, destruyeron toda esa posibilidad de la soberanía alimentaria que teníamos. Por eso es que en Latacunga había cualquier cantidad de rastrojo, y lo que decía Eduardo, ¿no? Para nosotros era una aventura de la calle Quito, de los barrios, ir a robar, además de robar los capulíes, y era increíble. Había anécdotas como que muchas veces se traían chozas enteras, ¿no es cierto? Y en la calle Quito, en la casa de camino del papá del director de Rafael, que era el dueño de la casa, que eran los pudientes de ese tiempo, ¿no? Del segundo piso los guambras nos saltábamos al rastrojo o a la choza, ¿no? Y hay una anécdota bien linda. Muchas veces los del barrio traíamos la choza entera, y una vez en la Merced bajábamos la choza, los del Peñarol me parece que eran, y había estado un borrachito dentro de la choza. El rato que se empieza a encender la fogata, sale asustadísimo Chuchaqui como crudo, ¿no? La otra cosa que quisiera señalar es de que el San Pedro y San Pablo en Latacunga antes era una manera
Yo respeto mucho lo que ha planteado el padre, pero creo que como todas las fiestas religiosas del Corpus Christi, que es el cuerpo de Cristo, era el Inti Raymi. O sea, justo la fiesta de San Pedro y San Pablo es, después del Inti Raymi, era para celebrar la cosecha, ¿no es cierto? Como la Mama Negra. Tuvo que mimetizarse al hecho de la iglesia, pero sobre esas fiestas religiosas, porque hay una mitología antes del sol, porque muchas veces se dice, no a la iglesia católica, yo creo en el sol, pero incluso la mitología de los incas es una mitología prestada. La mitología de nuestros abuelos es del Cotopaxi, del Chimborazo. Y por ejemplo, yo digo, del Corpus Christi, del mismo Calvario, ¿no es cierto? Se puso la Virgen en el 70, bueno, Eduardo es especialista en eso, en el 69, pero ahí era un sitio de adoración de los taconques, de los panzaleos. Entonces me parece que, sin entrar en contradicción, hay fiestas que la iglesia ha institucionalizado, pero que eran parte de las fiestas y de los rituales sagrados de los incas, ¿no es cierto? Las esquinas eran el lugar donde se quemaban San Pedro y San Pablo, pero alrededor de la fogata había el enamoramiento, había la conversa, como no había televisión ni Facebook, la posibilidad de encontrarlos, porque como dice el padre, el fuego, por ejemplo, cuando hacen el Huaspichay, le cuelgan al dueño de casa y ponen fuego, porque el fuego, además de que purifica, bendice, da buena suerte y quita las malas energías. En la provincia de Cotopaxi, ¿cómo ha ido desapareciendo de a poco estas festividades? La que más conocemos es la de San Pedro en Mulalillo, esto en el Cantón Salcedo, lo que hacía referencia a un inicio Toacaso, en la parroquia de Mulaló, han ido desapareciendo ya un poco. Pero parece que el padre y Lalo están de acuerdo en sus expresiones, porque estamos hablando de una sincretización de valores ancestrales con la llegada de los españoles, es decir, una mezcla de culturas para llegar a lo mismo. Mire, por ejemplo, nace la fiesta en Sicchos, en el Hatun Sicchos, cuando el apogeo de el contrabando de aguardiente por el sector de Ahuilla, Las Pampas, Palo Quemado, los actuales sectores que ahora ya están independientes del Hatun Sicchos. Entonces, la tradición dice que San Pedrito era contrabandista y alguna vez se perdió en un sitio, le buscaron todos los fieles y le encontraron allí, era San Pedro Pamba, ¿no? Le sacaron, obviamente con las mulas de aguardiente, y le rindieron una especie de saludo, de homenaje especial al desaparecido en una fiesta después de las cosechas, después del mes de junio, en que los frutos ya están maduros, y entonces pues hay un agradecimiento especial. Los indígenas, paeses, urupuquinas, chimoes, yumbos, atacameños, caras y finalmente los incas, tenían esta costumbre de rendir el homenaje especial a la Pachamama por los favores recibidos, en este caso, a favor de la alimentación, los frutos maduros, y en el caso del trigo y la cebada, cosa muy especial, porque mire, antes que en Quito, en el convento de San Francisco, Fray Jodó Corrique sembró las plantitas al frente de la iglesia, Pedro Martín, dueño de 10 caballerías en el sector de Cusubamba, ya sembró trigo e hizo tejas. Tuve la oportunidad de leer un documento anterior a la época de Fray Jodó Corrique. Es decir, apenas llegaban como punta de lanza los españoles y se convirtió al sector de Cusubamba y San Miguel de Moyambato en general como el granero del Ecuador, pues. Y hablemos solo de 4 molinos. El California de la familia Dueña cerca de Cusubamba. El del doctor Luis Pazmiño aquí en el Niágara. Estructura ya desaparecida. El molino Poultier del señor Arsenio Poultier, francés, que vino en 1904 a construir el puente La Liria en Ambato, igual que otro seguidor
señor ingeniero José Arsenio mismo era el otro nombre. Robert compró el molino de los jesuitas en el valle de Yanayacu. Lo puso un nombre, se llamaba La Interior. Es ascendiente de los señores Córdoba Cepeda. El doctor Córdoba Robert, nieto de José, también francés, que vino el mismo año 1904 para construir el puente La Liria de Ambato. Pero sobre todas las cosas, no hablemos solo de San Pedro y San Pablo. Pues. Mire, los orígenes de la capitanía tenían una fiesta inicial el día anterior a la presentación propiamente dicha, las vísperas. Estas vísperas se hacían en el barrio de San Sebastián, en la antigua plazoleta donde se jugaba fútbol desde 1913, y anterior a esto había el famoso juego de la pelota nacional, ¿no? Entonces, allí en San Sebastián se hacían las vísperas, entrada de malvas y la chamarasca, la quema de la chamisa. Y la quema de la chamisa también se hacía aquí en Montserrat, hoy edificio de la Casa de la Cultura, en honor a la Virgen. A la Virgen de Montserrat los devotos le hacían una fiesta anual, con canelazos y con chamisa. La chamisa siempre estuvo presente en las celebraciones populares de la época. Padre, en lo que respecta al ámbito religioso, cómo los fieles han ido perdiendo no la fe, sino un poco de historia, de conocer a estos santos, San Pedro y San Pablo. Si ahora preguntamos en la catequesis o a un joven, no saben quiénes fueron estos personajes dentro del ámbito religioso. Mire, yo quisiera ante todo decir que también en Sichos había la fiesta de San Pedro. Y San Pedro venía, como dice el doctor Paredes, venía cargado una botella de trago y venía con frutas, era el anda. ¿Por qué? Y ahora pues tengo ya la visión clara de que los contrabandistas tenían como patrono San Pedrito y por eso le hacían cargar el trago. Y ventajosamente, como los guardas no podían hacer nada con el santo, le dejaban que tengan. Bien, entonces yo creo que la fiesta de San Pedro, lo grave es que se ha ido perdiendo esa fiesta de comunidad, del barrio. Yo digo en Pujilí, ahí estaba la familia Andino León, la familia Carolis Andino, algunos pocos diablos que había por ahí. Entonces, efectivamente, lo que han manifestado, robábamos las chozas, me decían con mucho humor que el señor, el dueño de la choza, le dijo a la esposa: hija, no, tú estás viendo las estrellas que yo veo. Entonces, y era que ya no había la choza, sino le quitaron bonitamente y se llevaron. Los diablos Carolis de aquí, todos los que éramos compañeros y ahí del barrio, ¿no? De estas familias. Y yo también creo que con mi hermano ayudábamos a robar la choza. Entonces, eso era muy lindo. Entonces yo voy a esto, ¿no? De que se ha perdido esa unión del barrio. Era una familia, porque tomábamos unas canelas, nos reíamos, saltábamos, y pensábamos que quemando hasta las 12 de la noche los malos espíritus desaparecen. Desaparecen los malos espíritus. Y por eso el fuego es esencial también en iglesia. Y por eso vamos a ver el día sábado que se celebra con ornamentos rojos. Porque es la fiesta del fuego, también del fuego. El Espíritu Santo también se le honra, se le adora con ornamento rojo, venerándole en el sentido de entregar esos signos, ¿no? Yo creo es eso, ¿no? Ahora que los niños no conozcan, sí, poco a poco, creo hay una parte de la catequesis en donde el niño va entendiendo eso. Se les dice, ¿no? Pero ahora estas tradiciones ya no existen, ¿no? Entonces ya diría yo, nos va quitando ese espíritu de compañerismo, de amigos y todo. Ahora nos acordaban con Raúl Andino y todo, y Jorge Andino, que robábamos, ¿no? Y también los Carolis, que desgraciadamente ya van desapareciendo, sobre todo, ¿no? Los diablitos Carolis que decíamos.
Lelito, al igual que el padre Alonso, ¿existe esta preocupación de que vayan desapareciendo estas tradiciones y esta festividad que, como dice, era más en familia, más en comunidad, y hace poco usted decía, había presencia de la amistad, del amor? Claro. Y era tanto la presencia de la cebada, del rastrojo, porque la producción está ligada a la fiesta, ¿no es cierto? La fiesta es parte de cómo se vive. La maltería, como dice Eduardo, no se hizo en Quito, no se hizo en Guayaquil. La maltería, que ahora hicieron un centro comercial, era donde se elaboraba la malta, la cerveza negra, que usted el sábado se tomaba una cerveza negra con huevo y alfalfa y servía para toda la semana, ¿no es cierto? La maltería era el lugar donde se hacía la cerveza más rica de la Pilsener. Cuando se destruye toda esa posibilidad y ese potencial agrícola, se destruye, a mí me parece, la economía campesina y se destruye la posibilidad de una fiesta en comunidad, en barrio, ¿cierto? El barrio era el centro de la atención, digamos, era el motor para ir a saltar la choza, porque no solamente era el hecho del fuego, sino quién salta más, ¿cierto? Y a veces una competencia sana. Claro, y era una competencia en solidaridad, porque el que era superado no se sentía mal porque era cada vez más alto. Y yo me recuerdo una vez increíble del barrio, ¿no? Entonces uno se ponía en fila, como fila india para ver, pero algún despistado se fue al lado contrario y se chocaron, pero justo, ¿no es cierto? Entonces eso parece como un cuento, pero los dos quedaron claro, y el susto, y yo no sé cómo fue, pero ninguno de los dos salió quemado. El otro hecho, a mí me parece que es importante resaltar, por ejemplo, en el Peñarol, es decir, los barrios populares, por ejemplo, en el Loreto nunca vimos rastrojos, ¿no es cierto? Porque, como dice el padre, era una cuestión de comunidad. Después iba a la casa, se tomaba un traguito, porque era agradecer de que se ha tenido buena cosecha. Mi padre era, como la mayoría de los tacunqueños, ¿no es cierto?, venido de Alaques. Y mi padre tenía terrenos en una... Y yo me acuerdo, el San Pedro era chévere porque además de saltar, había que desgranar, entonces había morocho, maíz. Y como las casas eran enormes de los latacungueños, en el medio había el hueco para los cuellos, para los conejos, a pesar que nos decían estos hongos o estos runas, ¿no es cierto? Pero esa era esa vida de campo trasplantada a la ciudad. Y era una alegría porque después de San Pedro y San Pablo, estar con los amigos, con los vecinos, con la vecina, con la primer amor. Al otro día había una cauca o había el morocho de sal, el desabrido y el de dulce, porque la abundancia estaba presente. Y yo me recuerdo mucho, ¿no? Y otra cosa que era muy hermoso, además de resaltar el fuego, de una solidaridad, la guerra era guerra de tuzas. No era una guerra de armas, no era una guerra ni de capital, ni de quién tiene más. Y yo me recuerdo mucho los del barrio, entonces repartíamos las tuzas y el que lograba disparar más o llegar al blanco, ganaba. Y esa era la niñez que vivíamos. Saltar al fuego, despedirle a la producción con alegría, comer bien, comer sano y tener una guerra que no mata, una guerra que une. ¿Cómo ir haciendo que estas tradiciones se vuelvan al centro de la Tacunga, a los sectores urbanos, en Pujilí, en Sichos, en Salcedo? Lo que estamos haciendo ahorita. Mire, y con los jóvenes. De lo que sabemos, en el Ecuador hay más de 400 fiestas anuales. Es irónico porque tenemos 365 días en el año. Es decir, en algunos lugares se celebran 2 fiestas en el mismo día. Pero también es irónico decirle que no tenemos iniciativas. Mire, la Mama Negra nació de la religiosidad y fe a la Virgen, patrona contra las furias volcánicas. 1742 erupciona el volcán, pasa 26 años consecutivos causando molestia a los pobres habitantes de esa época. Sin embargo, ellos, sin tener defensa civil, cargan a la Virgen y están en el Calvario, están salvados, ¿no es cierto? Por eso es que le proclaman luego, en 1877, luego de una nueva erupción, y en 1945, patrona. Son votos renovados. Lo que quiero decirles es que de allí para acá,
En el año 1964, 7 de noviembre, el Barrio Centro toma esta iniciativa como una copia para amenizar las fiestas novembrinas. Desaparecen las 5 presentaciones del Barrio Centro, meten el bolsillo municipal a la mama negra cuando no se puede institucionalizar el folclore, no se puede municipalizar el folclore, y ahí yo tengo la culpa. 1000 perdones al pueblo de Cotopaxi, eso está en el internet de hace años, cuando yo, como presidente del comité de fiestas, cometí el más grande error de mi vida. Arrancarle a la mama negra de los tiznados mercedarios y ponerle en la solapa municipal. Claro, era el entusiasmo de unos pocos para amenizar la fiesta de noviembre como un número más, para recuperar lo que ya se había perdido, porque no había mama negra del Barrio Centro, no había mama negra mercedaria, ya desapareció la mama negra desde el año 75. Pero ciertamente como humano, primero reconocí el error y veo a través del tiempo, fue un río crecido. Imagínense, nosotros hicimos por sorteo la presentación de 300 personajes, incluyendo a Carlos Egas Barea como mama negra. Ahora hablamos de miles y miles, incluyendo personajes totalmente extraños, diga, que son buenos desde luego en sus presentaciones. Hablemos de comparsas cayambeñas, hablemos de los araguros, valiosos, pero ¿qué tienen que ver con la capitanía, que es el nombre original de la mama negra? Nada. Pero lo más ridículo y lo peor es que los propios barrios, las propias parroquias del Cantón Latacunga, no tienen otra iniciativa que sacar a la mama negra. ¿Sí o no? Todas las parroquias del Cantón Latacunga. Se hizo mama negra 2 años en Pangua, cuando tenían extraordinarios valores propios, pues, diga los trapiches, el montubio, la montubia bonita. No, 2 años de mama negra. Y se ha hecho mama negra en Riobamba y en Tulcán, se ha manoseado la característica original de este auto sacramental, que ciertamente debe ser respetable. Entonces, eso es lo que está pasando. Como dice Lalo, nos falta conversar, nos falta difundir y sobre todo fomentar lo valioso de nuestros antiguos, la unidad, el amor a la tierra, la sinceridad para la organización. Padre, aprovechando esta fecha y este 29 de junio también existirán jóvenes que dirán sí al ejemplo de Pedro y San Pablo en las ordenaciones sacerdotales en esta fecha especial en la diócesis de Latacunga. Efectivamente, tenemos ordenaciones sacerdotales. Tratemos de vivir esta fiesta de San Pedro y San Pablo, sobre todo porque tenemos la obligación de que esa cabeza que es Pedro está en Roma, en el Vaticano, ahora es Francisco, el Papa Francisco. Él es el sucesor de San Pedro, como también sucesor de los apóstoles, nuestros señores obispos. Y luego también, mis queridos amigos, que leamos a San Pablo, porque él es diría yo, con sus cartas, el que pone la base fundamental para que la Iglesia siempre esté comprometida con la vida, porque eso es importante. Que nosotros nos dejemos iluminar por las enseñanzas de Pedro y Pablo, y sobre todo de Pablo, para este cambio que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Lalito, ¿cómo fomentar esta festividad, esta tradición en los jóvenes, sobre todo que estamos apegados a la tecnología, que estamos pegados al Facebook, al WhatsApp, y que no vemos estas tradiciones, esta riqueza cultural que tenemos en nuestra ciudad, en nuestra provincia actualmente? Apagando el celular y prendiendo la imaginación, ¿no? Leyendo un libro o oyendo este programa. Yo creo que, por neta, lo que usted ha hecho es lo que hay que hacer. Porque ya no podemos traer el rastrojo, ya no hay rastrojo. Nos quitaron la cebada, nos han quitado un montón de cosas, pero lo que no nos pueden quitar es la identidad, la memoria. Entonces lo que hay que hacer es recordar. Pero lo que ha hecho el padre me parece extraordinario, ¿no? El San Pedro es que estaba con la botecita de trago, ¿no? Por ejemplo, aquí hay historias como las de Chino, no es Chino nada más, es
Navas mismo, pero es el contrabandista más famoso que existió en la zona de Angamarca, en la zona del noroccidente. Vladimiro Iturralde, que es un escritor famosísimo en la Tacunga, tiene un cuentito que se llama El contrabandista, que cuenta toda la historia de este señor Navas, que, disculpe, le cortaron la cabeza por los guardas de estanco. Porque antes los guardas de estancos era como el escuadrón volante, eran los más terribles, ¿no? Hay una tradición oral que no se ha recogido. Somos una cultura ágrafa, no escribimos. Pero por ejemplo, esa historia de la fiesta de San Pedro con la botellita de trago, recuperar lo que ha sido nuestra tradición, nuestra historia. Ya no podemos traer el rastrojo, no podemos traer el fuego, pero sí podemos recuperar la reunión familiar, la reunión y conversar, ¿cierto? Y es importante lo de San Pedro y San Pablo y lo que hacen en Tuacazo, en algunos lugares, porque así como en el fascismo decía, una mentira repetida 10.000 veces se vuelve realidad. Una mama negra hecha 1000 veces se vuelve caricatura. Sí, sí. Y se pierde esa maravilla de esas fiestas que nos acaban. La fiesta de las Malvas en San Sebastián, la fiesta de la Cruz, que cuentan que son... Yo me acuerdo en la laguna, el perro, en otros lados en Huetacama, el lobo, el tambor, el pingüillo. Hay una diversidad increíble en esta ciudad. Y San Pedro forma parte de esa diversidad. Pero lo que nos quieren es homogenizar. Nos quieren que todos seamos mamanegrólogos, decía un exalcalde, ¿no? Cuando no somos mamanegrólogos. Cada quien, en Cusubamba hay una fiesta, en Huetacama hay otra fiesta. Entonces yo creo que eso es lo que hay que recuperar. Esa riqueza que está en nosotros, está en la memoria. No podemos traer el rastrojo ni el fuego, pero sí podemos traer a la memoria y saltar y vivir el San Pedro y San Pablo para que la energía se renove, para que la vida siga siendo como una esperanza y sobre todo para que estas fiestas nos demuestren que lo que más tenemos, más que plata o recursos y autoridades peor que no tenemos, lo que tenemos es memoria. Y esa memoria nos debe seguir, tanto desde la fe católica como desde la vida, nos debe servir para decir que esta es la ciudad más linda del mundo. Estamos compartiendo con usted nuestro espacio semanal de Construyendo la Palabra. Esta semana hemos escogido un tema especial aprovechando este 29 de junio. Tradiciones de San Pedro y San Pablo desde diferentes puntos de vista. Estamos recordando aquellas competencias sanas entre vecinos, el compartir entre familia en Construyendo la Palabra. Señor Paredes, en este tema también, ¿cuál es el llamado que usted hace a la comunidad desde los diferentes ámbitos para seguir, lo que decía Lalito, para seguir teniendo esa memoria colectiva y no olvidar nuestras tradiciones? Yo tengo vergüenza, especialmente de quienes dirigen el país. Una vergüenza compartida. Parece que altas autoridades de gobierno son vagos, porque cuando se les acusa de algún ilícito desaparecen. Otros se ponen a buen recaudo viajando a lejanos países. Y hasta le diría a usted que los más honestos de los deshonestos son los únicos que están presos aquí cerca nomás, en la cárcel Centro Norte, ¿no? Regional Sierra Centro Norte. Vuelvo a repetir, qué vergüenza que un ex vicepresidente de la República del Ecuador esté ahí, pagando su condena. Por Angelito debe ser. Bueno, hay tantas acusaciones, no se ha recaudado ningún dinero que se han sacado, han malgastado de las arcas fiscales. Y el país en soletas. Es un justificativo de las instituciones culturales para decir, no tenemos los medios para colaborar, para sacar adelante nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra forma de vivir. Y no se necesita millones como estas grandes obras que han hecho, obviamente con, ¿cómo se llama eso? Cuando exageran los precios. Con sobreprecios, ¿no? Con extraordinarios, 4 o 5 veces más de lo que cuesta la obra. Un poquito debería asignarse para fomentar la cultura en nuestro país. Y por tercera vez le digo, qué vergüenza, hasta de nuestro propio municipio. Nos ha venido cobrando mensualmente 50 centavos
para organizar la capitanía, que ahora le dicen la Mama Negra. Pero no presentan justificativos. Alguien me decía, según los cálculos, han cogido $90,000. Y estaban peleándose una vez porque nadie explicaba que han pagado de 2,000 sándwiches $6,000. Pero no sabían quién contrató esos sándwiches, peor todavía quién se comió, porque nadie había visto siquiera. Entonces, ¿cómo vamos a hablar del fomento cultural si todo es me sirvo? No, yo sirvo. Es una pena, pero es la realidad. La cultura está en el canasto de basura. Otras cosas inútiles se las hace. Mire, le han lavado al Palacio Municipal. Han pagado a los autores $120,000. Y como el Instituto de Patrimonio ha intervenido, no le han terminado de limpiar. Según los entendidos en la materia, a la piedra pómez no se le puede tocar, no se le puede limpiar. Así como está, debía quedarse. Sin embargo, no, pues tremenda obra de, bueno, que Dios le conserve en buen rincón a ese señor que decía yo soy Yumi para hacer barbaridades. Padre, ¿cuál es el mensaje que San Pedro y San Pablo nos deja en esta mañana, sobre todo hoy, en este tema que estamos viviendo, el tema de la corrupción, el tema de la inseguridad en nuestra ciudad, en nuestra provincia? Diario escuchamos no la buena noticia que quisiéramos, sino puras malas noticias. Mire, yo creo que San Pedro nos da el ejemplo que debemos ser todos, un hombre recio, no libre de tentaciones, no libre de actitudes muchas veces. Cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y le dice, claro, yo te amo. Y le pregunta 3 veces. Y él se entristece. Y el mismo Jesús le dice, mira, dice que me ama, pero esta misma noche me negarás 3 veces. ¿Ya? Le niega. Pero él va ahí, digamos, incógnitamente, como que se pone en un rinconcito. Y mientras Jesús sale ya condenado, le levanta a ver, le alza a ver. Y con qué cariño le miraría, que dicen Pedro comenzó a llorar siempre. Y lloró su pecado. El haberle negado, ¿no? El haberle negado. Dicen que tenía unas pequeñas surquitos en los ojos porque lloraba mucho por ese pecado, que Jesús ya le dijo. Entonces, pero él da la vida por Jesús. Eso es lo que nos hace falta, hombres que arriesguen su vida, pero por algo hermoso, por algo que puede ayudar a salir de esta corrupción en que el Ecuador estamos metidos, en todos los aspectos. Y luego Pablo, el hombre que dicen que Jesús le derribó en el camino a Damasco cuando iba a perseguir a los cristianos, dice que un rayo de luz, que era un rayo de luz, que le derribó del caballo. Y nos decía el padre que nos dio el último curso, nos decía que lo que sucedió es que le derribó de ese pedestal en que se creía estar. Y lo que nos pasa a muchos de nosotros. Estar en un pedestal y total que estamos haciendo, no digo la palabra que debiera decir, pero no se está sirviendo al pueblo, sino le bajan, ¿no? En cambio a Pablo le bajó una inspiración de Dios, porque Dios le necesitaba, Cristo le necesitaba, y por eso le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y quién eres tú, Señor? Le dice, yo soy Jesús, a quien tú me persigues. Y es la lumbrera que la iglesia en sus comienzos tuvo a Pablo como el doctor de la ley, como el doctor que siempre nos ha orientado con sus famosas cartas. Así es que yo quisiera, queridos amigos, que no nos subamos demasiado, que vivamos la vida como queremos, como quiere Dios que vivamos. Es decir, y por eso se ordenan de sacerdotes para servir
a la gente. Y ojalá Dios sea alabado por eso. Y qué mejor invitarles para el día sábado a las 10 de la mañana a la ordenación sacerdotal y diaconal. Lalito, ¿cuál es el mensaje que deja a los jóvenes en esta mañana, pero en base a estas tradiciones, en base a este compartir? El padre me puede corregir. Es Pablo el que dice, el apóstol Pablo dice, el secreto de la felicidad es tener poco y de lo poco que se tiene, necesitar poco. Y para mí es muy chévere escuchar al padre porque, siguiendo el ejemplo de Pedro, deberíamos arrepentirnos de haber confiado en que el dinero es todo. Deberíamos arrepentirnos de creer que el poder nos tiene que dar todo. Y deberíamos arrepentirnos y dar la vida por una vida más austera, por una vida al servicio de los demás. Ese es el problema. El problema es que nos han metido el chip equivocado, ¿no? Nos han metido el chip de que no hay que celebrar San Pedro y San Pablo o las fiestas porque es de longos, es de indios, y hay que celebrar el Halloween, hay que parecernos a los del norte. Incluso la famosa Revolución Ciudadana, ya no éramos obreros, campesinos, sino éramos ciudadanos. Ya no mirábamos al sur, mirábamos al norte. Y creo que esta reflexión es clave, porque como decía Eduardo, ¿no? Del poder no hay que esperar nada. Para ser San Pedro y San Pablo teníamos que ir a robar, y con los campesinos a veces a los que robábamos éramos hasta amigos después, porque ya no les robábamos, sino les íbamos llevando huevitos o pan comprado donde la Juan Tejácome, para que ya nos dejen robar el rastro. Del poder no hay que esperar nada, porque como dice Eduardo, ¿no? Es decir, aquí en la ciudad, lastimosamente, se cree que la cultura o la lectura, el otro día, hace tiempos, en el municipio hay cursos de floristería, de teatro, de todo, hay de feng shui, de manicure, y decía, un curso de dibujo, de educación creativa y lectura. Faltaba poner nomás, y se arreglan planchas, ¿no es cierto? Porque la lectura no es asumida como un hecho cultural. Y lo que pasa es que no estamos leyendo la vida, porque somos una cultura ágrafa y no podemos recurrir a los folletos, pero podemos recurrir a la tradición oral. Y yo quisiera, por ejemplo, también, como Pablo, que entendamos que los puestos son pasajeros. Yo siempre les digo a los concejales, yo por ejemplo tuve el gusto de ser activista de las tierras y Eduardo era el secretario de ese tiempo de la gobernación. Y siempre les digo a los que ahora son concejales, no, ustedes dejarán de ser concejales y yo seguiré siempre siendo librero toda la vida. Y librero de carpa, ¿no es cierto? Porque el problema es ese, en la campaña venían, nos abrazaban, estaban en el pedestal, pero nunca se ponen. Entonces yo pienso que recuperar las fiestas debe ser recuperar lo que éramos, lo que siempre fuimos. Los latacongueños nunca éramos ansiosos del dinero. Este sistema nos ha ido cambiando tanto que nos ha hecho ser corruptos para tener. Y hay una frase muy hermosa de un poeta, ¿no? Pero antes de esa frase quisiera decir, la lectura, yo invito a que leamos, pero no solamente leamos el libro, vayamos donde el padre, vayamos donde Eduardo, ya estamos viejos, ¿no es cierto? Que vengan donde los viejos y les podemos conversar, porque hay que leer. Somos la última ciudad en lectura, leemos 1/4 de libro al año. Y la lectura no es un problema solo de leer, es un índice social. Somos la provincia con 2 parroquias de extrema pobreza. El primer caso de femicidio se hizo aquí, se sentenció aquí. Somos la segunda ciudad en consumo de trago y de alcohol. No leemos, por eso elegimos mal, somos pésimos lectores. Y el poeta dice una cosa hermosa, que quisiera concluir con eso, que dice, hay que conservar la mirada de niño, que tuvimos la mirada de niño, la mirada original, la mirada que nos permitía ver el mundo no como es, sino como nos imaginábamos. Porque cuando se pierde esa mirada original, el mundo deja de ser mágico. Queremos agradecer a nuestros invitados por este diálogo ameno que hemos tenido en esta mañana y sobre todo recordar y vivir estas memorias colectivas de San Pedro y San Pablo, y les invitamos a que hoy en la noche recojan, si no tenemos tamo, no tenemos el rastrojo, papeles, quememos y hagamos esto, saltemos el fuego, purifiquemos nuestra vida y vivamos en comunidad. Muchas gracias a ustedes. O quememos las penas. Solo decirle que la cultura no se vende, se la comparte.
Y eso debemos hacer. Agradecemos a ustedes que semana a semana nos acompañan. La próxima semana un nuevo tema en Construyendo la Palabra. En conducción le acompañó Paulina Balseca. Muy buenos días. Cotopaxi Audio Online, emisiones desde La Tacunga, cuna de los afamados poetas Echeverría y Valencia.